¿Sabes de que hace unos días estos par de pares estaban ahí hablando acerca de que ellos sintieron que se volvieron adultos cuando ya tuvieron hijos? ¡Dios mío! ¿Verdad? Como que ese fue el parteaguas, como que ese fue el momento en que ellos dijeron, ok, ya soy adulto. Porque obviamente, pues ustedes nos vieron crecer enfrente de las cámaras, éramos unos bichitos que vea, inmaduros Con por todos billete, lados. con billete, un bichito. Inmaduros por todos lados. Bueno, no ha cambiado mucho el tema en ese sentido. Pero la cosa es de que luego pues fuimos creciendo, nos volvimos adultos, pero una cosa es que te volvás adulto y otra cosa es que te asumas como adulto. Entonces estos dijeron que pues habían sentido eso cuando se volvieron papás. Y fue algo que me llamó un montón la atención porque yo dije, bueno, eso es algo que yo no he experimentado y me gustaría saber un poco entonces cómo está la cuestión. Así que acompáñanos en este episodio de Más Buena Onda, porque hoy hablamos de cómo se siente después de que vos fuiste el hijo, ahora ser papá. Ok, titirazo, Gordo, bienvenidos, qué bueno que nos acompañan. Y quiero comenzar preguntando, Gordo, ¿en qué momento pensaste vos, híjole, ¿en qué me metí? Cuando empecé a ganar dinero y todo ese pisto se me iba en mi hijo. No, mira, lo que pasa es de que, bueno, buenas noches a todos los que ya están viendo este video. Hay que decir una cosa, cuando te metes a ser papá, hay una época donde todo el dinero que vos estás ganando es tuyo. ¿Verdad? Vos incluso lo sabés cuánto tenés, que tenés 100 pesos, pero cuando sos papás, todos 100 pesos, que tenés que pagar el colegio, que el niño se enferma, que un día recibiste una buena plata y al bicho se le ocurrió que le iba a dar gripe. Se enferman, entonces por ahí, y te estoy contando de lo mínimo. Ajá. No porque, bueno, la Titi y todos los que son papás que saben, o sea, el pisto se te va por temporadas. Va, ya la Titi me va a apoyar, más que vos tenés dos ya. Cuadernos, que útiles escolares, que el bolsón, que el cuaderno, que no sé qué, que te piden una regla especial, porque todos saben que Pablo es autista. Entonces, y a eso agregarle que si hubo un colegio, o sea, un colegio que nos está pidiendo maestra sombra, que eso sí es un huevo, mira. Porque estás hablando de que pagás. ¿Qué significa eso? Maestra sombra es una persona que está Como yo. pendiente. No, como vos, no, en realidad No. es blanca. Pero maestra sombra es. Ya sentía que me iba a empezar a fregar. Sí, la mano. No, vos pero adelantaste al chiste. Mejor me adelanté. No, por cualquier cosa. No, maestra sombra es como una nania dentro del kinder. O sea, tiene la maestra que está, la coordinadora y una maestra que cuida. Entonces estás hablando de que esa vez nosotros con la GEO dijimos no, pa. O sea, estás hablando de que tenías, o sea, una colegiatura más una maestra sombra que estás hablando de que 300, 400 en el mejor de los casos. Entonces, es un huevo tener un hijo. O sea, para los que quieran tener, es chivo, es lindo. Ay, qué lindo. Eso de que La bendición, la bendición. Ajá, eso que te lo mandan con el pan bajo el brazo, mis dudas tengo yo. Sí es bendición y todo, pero tenés que estar preparado. Ok. A ver, Titi, ¿en qué momento dijiste en qué me metí? ¡Dios mío! Bueno, la verdad es que cuando tuve a Luna estaba bicha, o sea, estaba joven. Y Todavía está joven, baby. Sí, pero en ese momento tenía 24 años Pubertad, cuando la por tuve. supuesto, Yo cierto. creo que a mí cayó el 20 cuando me quedé sin trabajo por primera vez. Cuando yo me quedé sin trabajo y tenía una bebé de meses. Ya lo contamos cómo fue que me quedé sin trabajo. Gracias. Entonces, No, pero... lo podemos volver a repetir. Entonces. ¿Quieres que se lo repita? No, ya no, ya. ¡Es monólogo! Vos! Bueno, entonces en ese momento fue como, bueno, ok, ¿ahora qué voy a hacer? Porque al principio, cabal, vos vivís con quien vivís y tu pareja, tu esposo, lo que sea, y vos ya sabes que si tenés que aguantar hambre, aguantás hambre. Si tenés pisto para irte a comer unos tacos, te vas a comer unos tacos. Y resulta que la muchachita era alérgica y entonces necesitaba fórmula especial. Y entonces ahí te cae el 20 de, ok, el gordo ya lo dijo, tener hijos no es ningún chiste. Y a los 24 años, donde yo veía a mis cheros y a mis cheras, o sea, ustedes fregando, iba a decir una palabra con jotos. Jodiendo, baby, porque sí, igual, pues sí. sí, ustedes andaban allá en las discotecas haciendo reportajes, pasándosela bien. ¿Yo cómo estaba en las noches? Yo me acuerdo. Amamantando. Sí,
Bueno, no, en ese tiempo no podía. No sé por qué no pude, pero no pude. La cosa es que yo me acuerdo que hubo una vez que íbamos a grabar un promo y fue la primera vez que yo agarré mi carro para manejarlo. Y yo me acuerdo estarme fajando porque me habían dicho que tenía que usar faja y manejar con la faja. Y yo como, ¿qué es esta onda? Que alguien me explique de qué se trata. O sea, tengo 24 años. Y ajá, no tenía 15 pues, donde obviamente debe de ser 3 veces peor. Pero para mí los 24 años es súper joven. Ahora que lo reflexiono, digo, me perdí un montón de cosas chivas de vivir. Y no es que no ame ser mamá. Todos saben aquí que amo ser mamá. Tener un Pero novio eso moreno. no niega lo jodido que es. Tener un ¿Qué? novio, ¿Qué tener- dijiste? tener un novio morenazo, así, un moreno. Ey, lo que pasa es que la Titi vos tenías, baby, el look de que podías tener un morenazo. ¡Ey! Así te... Hasta el día de hoy. Ok, gracias. Pues sí, entonces ahí fue como, hey, yo me voy a perder parte, porque sí les voy a decir algo que tenía bien claro, era yo soy mamá, ya no me veía yo en brazos en una discoteca con una bebé, o ir a un chupadero, y yo he visto gente pues que no pierde su juventud y en chupaderos andan con sus hijos. Mis respetos, pero yo no iba a ser esa. Yo a Pablo sí lo he llevado a los bebederos. Va. O sea, pues, Hay un ejemplo. y Pablo, unas papas regala al niño. No, pero, o sea, No, pero yo te digo, yo a mis 24 años no sentía y me enfrasqué un montón en mi papel de mamá. pero mira, Juan, primero queremos dejar claro que tener un hijo no es que sea malo, solo que es un gran huevo. No, es que yo comprendo el punto. O sea, Pero sí. no lo romanticemos. Pues. Exacto. Claro, o sea, la pues labor de padre es difícil. O sea, es muy difícil. Y en estos tiempos más, en estos tiempos que ustedes pues están expuestos a la vida pública, la gente obviamente juzga. Pero a ver, hay algo que ustedes nunca contaron, o al menos a mí no me lo contaron. Y creo que nunca lo han contado en Sacate público. una cerveza, No, pues. no lo- Y te lo cuento. no lo sé. El gordo es el que ha dado más entrevistas. ¿Cómo se enteraron que iban a ser papás? Vaya, hijo de puya, que eso fue chistoso. Yo me ¡Ay, acuerdo- quiero saber! Ah, yo no sé. Yo no sé. ¿Cómo te enteraste que ibas a ser Contá, papá? Sí, porque soy virgen todavía, no, pa. Entonces, mira, O sea, te enteraste que ibas a ser papá y vos eras virgen. Ajá. ¡Qué gordo! No, espérate, la Geo un día me habló. O sea, ella sentía como ciertas cosas, pero quería Confirmarlo. confirmarlo. Y un día me habló, me acuerdo que era un día de mañana, o sea, era un día de semana porque estaba trabajando. Y me habló, mira, gordo, ¿qué pasó? Le dije, te tengo que decir algo. Bueno, dije yo, no sé, se murió alguien, dije yo, o sea, porque o sea, son cosas, Ajá. noticias. Ajá, ¿qué pasó? Le se murió alguien, ¿qué pasó? ¿Chocaste? No sé, ¿qué pasó? Le mira, creo que vamos a hacer papá y empezó a llorar. No, hombre, le dije, calmate, le dije. Ya estamos grandes, le dije. Porque sí, o sea, a diferencia de la Titi, yo ya tenía 30, ya había cumplido 32 años o 31. Ajá, ya estaba Entonces yo grande. le dije, mira, ella sí estaba pequeña, tenía como 25 o 26. Ah, sí. Entonces yo le dije, mira, calmate, le dije, tranquila. Primero hay que asegurarnos bien, hay que ir donde la doctora para que ver si es cierto que estás embarazada. Y ya, no te sientas mal. Ya voy para allá, le dije, tranquila. Le dije. Y, Yo creo que a aquel no le había caído el 20 que iba a ser papá. no, es que yo me cayó el 20 hasta que nació Paulo. Es que así es los Sí, hombres. te creo, pero Mire. espérate. Titi, ¿y vos cómo te enteraste que ibas a ser mamá? Yo ya sabía. Ah. O sea, te lo juro, yo sabía que había quedado embarazada desde el momento de la concepción. O sea, Yo sabía, o sea, yo conocía tanto mi cuerpo. pero fue en un motel o en una casa. Fue en una casa. Ah, vaya. O sea, Ey, baby, pues sí. Te voy a porque- dar la dirección. Pero es aquella casa donde No, conocimos. sí, Sí. gordo. Cállate, Dios Ya, ¿qué cuento, santo, hombre? ¿querés que te diga el nombre y el apellido del hombre? Sí, ya lo sabemos. Va. Ya, Entonces, sí, yo estaba ovulando, o sea, así, tal cual. Y entonces yo dije, bueno, hoy quedé embarazada. Fui al baño y dije, hoy quedé embarazada. 2 semanas después pasó el tiempo, me tocaba que me viniera mi periodo y ya era súper regular en esos tiempos de oro. Yo era regular algún día. Y me faltó la regla 2 semanas. Entonces yo le dije a Alicia Corleto, ella era mi ginecóloga desde mis 19 años. Y entonces le dije, Alicia, no me ha venido la regla, que estoy embarazada. Ok, me dijo, no te hagas prueba, hacete ultra.
Y así me Así enteré. era la Alicia, era O sea, prueba de yo no- sangre. yo Ajá, ni- o prueba yo de sangre. no, yo no me hice prueba de nada porque yo sabía que estaba embarazada de Luna. Vos no Entonces, lo dudaste. no, yo supe. Pero ¿y por qué Fui te a- entregaste, baby? O sea, ¿por qué? O sea, porque no, porque yo te pregunto, vaya, si, ¿Por qué me entregué? o sea, ¿por qué vos dices? Yo tenía 2 años de ya estar con el papá de Luna viviendo, pues. Y Pero si vos en- sabías que ese día estabas ovulando, baby. Y, Sí, claro. Teníamos 6 meses de estar sin planificar. ¿Y en tu caso fue planeado o fue sorpresa? Pues fue una planificación. Fue una planificación porque dejamos de planificar. Pero no sabíamos que precisamente iba a casar. O sea, el ¿vea? primer día. Casar. Ajá. No, ya teníamos 6 meses de estar no planificando. Entonces ¿se acuerdan que estaba este mito de si usabas anticonceptivos, te tenés que desintoxicar? Yo dije de aquí a 1 año. O sea, yo en mi mente quería ser mamá joven. ¿vea? No sabía lo que me venía, amigos. Entonces así fue y me hice la ultra. Y miren, Dios es súper chivo porque si yo no me hubiera hecho la ultra y solo me hubiera hecho prueba y hubiera esperado, Luna no hubiera nacido porque yo tenía un tema con el cuerpo lúteo y entonces necesitaba inyectarme progesterona. Cosas así de médicas. Pero la cosa fácil es que se me hubiera venido Luna si yo no hubiera ido rápido a ver qué ondas con el feto. ¿vea? Ajá. Ok. ¿Y en tu caso fue planeado, gordo, o fue sorpresa? pues, o sea, no. Fue sorpresa. Sí, fue sorpresa. Sí, conociendo al gordo. Sí, no, mira, la verdad Porque que. no planeabas para en el trabajo. Nada, no, sí. Mira, lo que No, aquí sí. las tortas del gordo en Pero una ni noche ni- salió. Ni los reportajes que hacía preparaba este No, mira. hombre menos. No, o sea, Juan, la verdad es que si no te quiero dar paz y le quiero mentir a la gente. Yo sí no lo preparé, pero tampoco estaba. Lejano de tu realidad. No, o sea, voy a decir la palabra aunque se escuche feo. No estaba valiendo pija. O sea, no estaba que nació un hijo y ¿Qué hago? no, o sea, tuve suerte. Que ya había preparado, digamos, un camino en mi vida. No para tener un hijo, pero en mi vida ya había hecho algo. Pero sí no estaba listo. O sea, no lo estábamos planeando. Ahorita sí estamos planeando uno más. Ay, no. Ahorita sí. ¿Querés otro hijo? Yo quisiera que fuera niña, pero si sale varón, pues ni modo. pues. ¿Querés otro? Sí, yo sí. ¿Lo están buscando? Ya. ¿En serio? Sí, así es. Bonito, I love it. Mazinger Patojo, Matatero Terotero, o sea, Cocolito, Cocolito. qué chistoso, Cocolito. tío Periquito. Pizarrín. No, mire, ¿Le dio pánico en algún momento? Todo el tiempo. ¿Le dio pálida? no, a mí me dio pánico, Juan, te voy a ser bien sincero, cuando me dijeron que Pablo era autista. O sea, ese es mi pánico real. O sea, cuando nació no, porque yo, o sea, ¿cuántas mujeres tienen hijos? Pues, claro, ¿se te puede complicar el parto? Sí. Pero a mí lo que sí me puso en jaque, y creo que por primera vez en mi vida yo me preocupé cuando me dijeron que Pablo era autista, porque no sabía que era un niño autista. O O sea, sea, por el desconocimiento del tema te dio miedo. sí, porque fíjate, Juan, y los que han sido papás saben de que hay una época en el embarazo que las ginecólogas o los ginecólogos hacen una medición del cráneo, ¿verdad, Titi? Sí. Para ver si tiene más cromosomas, bla, bla, bla. El tema del síndrome de Down, para ser más. Sí. Si viene completo, manos, pies, todo. Pablo salía, nada, normal. Y que, por cierto, quiero dejar claro que el autismo no es una anormalidad, pero sí es un síndrome, o sea, estás ahí. O sea, es algo que está y tenés que tratarlo, y solo con tratarlo vas a lograr que el Es niño una mejore. condición. Es una condición, cabal. Entonces, no quiero ahondar en el autismo porque... Claro, sí, pues si no sos especialista, sos un papá. Claro, que es autista. y lo que yo sé es lo que Paulo necesita que yo sepa hasta ahorita. Exacto. Ya. Entonces, pero sí, eso fue lo que más me dio pánico. Y al principio me negué, Juan, no le voy a dar paja. Al principio no, la Geo lo notó primero. De hecho, con el tío estábamos hablando un día de eso. Ayer, y- gordo. Por cierto. Entonces, y empezó a olvidar cosas, como de repente Pablo teníamos al perro, le decía waf, waf, y de repente ya dejó de decir waf, waf, le decía tuto al perro, dejó de decir tuto, dejó de hacer como cosas normalmente que un niño debería ir haciendo. Te cambiaba la mirada, vos mirabas a Pablo y Pablo miraba por otro lado, tomábamos fotos y Pablo miraba por otro lado, entonces la Geo empezó a detectar
la pediatra de Pablo le hizo un examen a la jeva así, verbal, vea, rapidito, esto, y la mandó ya a un Neurólogo. al neurólogo. Pero sí, o sea, lo que sí me dio miedo fue cuando me dijeron que Pablo era autista. Oh, ya no, vea. Ya estoy hablando que tengo 6 años con Pablo y ahí vamos. Vea. Más que tenés canas. Sí. Pero no, man, o sea, hello. No, es que 2 son las que te ves gordo. No me había fijado. Vos no tenés canas todavía. De hecho, tengo caras Son como highlights. como el hijo del Puma, hija. O sea, pero sí bien poquito, vos no tenemos. Vos no tenés. Todavía. Si apenas tengo pelo, hija. ¿Y vos, Titi? Yo tengo como 3, como por acá. Pero yo me pinto el pelo, gracias. Pero las canas, o sea, son sabiduría. No, yo les voy a decir algo. Yo no tengo miedo de estar gordita, no tengo miedo de tener arrugas. Pero yo me voy a pintar el pelo hasta el día que me muera. No, a mí sí me gustan las canas. No me gustan las caras, no, Bueno, pero gracias. a ver, solo un comentario porque me extrañó verte Pequeño canas. comercial. A mí sí me gustan las canas, Juan. Creo que los... Mira, canas y café. Ahí está. Va, La no, combinación. Maestro. Señorial. La combinación. Qué chida esta taza de rocarola, ve. Es Por que el cierto, café aquí es de altura. Por cierto, este café delicioso de Rocarola, que es el lugar donde grabamos este podcast, ese está un americano, mira, papi, con 2 chops. Ah, En Plaza 2 San shots. Benito, aquí 2 encontrás shots. Rocarola, un lugar lleno de música. Puedes venir a encontrar vinilos, CDs y buen café. A ver, Titi, I love en it. tu caso, ¿en qué momento te dio esa pálida? Ay, creo que lo medio lo empecé a contar en el capítulo pasado. Que En el capítulo anterior. a Lunita me la operaron chiquita. Estas cosas yo las hablo como por encimita porque creo que también es parte de su privacidad. Pero sí lo operaron bebé y fueron 8 días que estuvimos ahí en el Hospital Bloom. Que equipazo de doctores, pero no Y el Bloom es el deja... mejor. Sí, pero no deja de ser difícil. O sea, yo me acuerdo que dormía en una silla plástica a la par de la cunita de mi bebé. Ver la realidad también de otra mamá que te cae el 20 de... ¿Sabes? No todas se van con su bebé tranquilamente para la casa y a vivir esa vida romántica que ahora en redes sociales la ves más, que es como tu bebé. O sea, hay un montón de mujeres que tenían casos más graves que mi bebé. Dentro de lo que a Lunita le pasó, era como, bueno, lo que a Luna le pasó era 1 en 5,000 niñas y niños. Y nosotros fuimos los sorteados, ¿vea? Entonces, y ya cuando nos llevábamos a la casa, el postoperatorio era más traumático. Entonces, sí creo yo que esa etapa para mí, o sea, como que muy rápido, yo siempre le digo a la gente, por eso para mí, Monse, de verdad que Dios la tenía planificada para mí. Monse es mi segunda bebé, porque yo pude vivir con ella el posparto como normalmente una persona lo vive. Pero con Luna no fue así. Fue súper atípico en el hospital haciéndole mediciones del corazón, le hicieron medición del hígado, los riñones. O sea, no te esperás como mamá y papá que te va a pasar algo así. En cambio con Monse sí fue como, ok, vivamos esto, relax. No, yo apoyo a la Titi. Yo si hay algo que yo no hago es entrar a Pablo, ni a que cuando le toca que le saquen sangre, yo no entro. Y cuando ¿Por qué te da pálida? me da pálida. O sea, yo soy como Pablo. O sea, a mí me saca sangre y me muero. O sea, a mí me da, pero pánico. O sea, Por eso que la tenés bien retenida. aquí ves, manteca. O sea, no, y fíjate que yo sé que es malo, pero vaya, a mí cuando me dicen que tenés que hacerte el examen de triglicéridos, odio eso. Porque es sacarte sangre, o sea, y a mí, no, y yo entiendo a Pablo, o sea, bueno, les voy a contar rapidito, Pablo se tragó una moneda una vez. O sea, estaba una moneda y se hartó una moneda. Y la cosa es de que pues sí tenía la moneda aquí, vea. Lo llevamos de emergencia al hospital, cosas de niños chiquitos. Sí. Y ese día sí me tocó entrar a mí y ya sabes. Pero no sé, o sea, fue... Fuiste fuerte. Traumático, Ajá. horrible, feo, o sea, lo Sí, peor. Lo es. Horrible. Entonces, sí, nada. Híjole. Paso. A ver. Y Juan Carlos así, Ya como... Dios mío, ¿qué hago? Dios mío, no quiero esto para mi vida. No, yo no estoy preparado. A ver, Soy un bebé. Yo y bebé Boggy. Maldita sea. chicos, ¿qué fue, por ejemplo, porque miren, hablo en serio, a mí me da angustia pensar
Qué heavy tener una vida ahí en tus manos y vos sos papá primerizo, mamá primeriza y no sabes qué hacer. ¿Alguna vez sintieron eso? Sí, mira, había una... Cuando lloraban. No, fíjate que hay una, cuando llevas por primera vez a tu hijo a la casa, está, ¿cómo se llama, Titi? Que tenés que estar pendiente porque la muerte es La súbita. muerte súbita. O sea, ese volado Cabal. es, Qué miedo. espérate, que el niño se puede dar vuelta y no puede No, regresar. es que el reflejo de la respiración todavía está inmadura. Ajá. Entonces pues tenés que estar poniéndole el dedito hacia la nariz para ver si Si él no se respira. le ha olvidado respirar. ¿Qué? Sí. ¡Ay, no! ¡Qué miedo! ¡Qué yuca! Mira, perdón, gordo, te Dale, vos, interrumpí. porque, pues, No, y sabes una cosa, también que hay gente que duerme con sus bebés Y los destripa. y los aplasta. Sí, o sea, yo vivía con el temor. Yo creo que por eso con Luna fui más como rigurosa de, no, ella en su Moisés. Porque recuerdo que una noche durmió en la cama y yo dije, no, la vamos a aplastar, qué pánico. ¿Qué es un Moisés? Ay, ¿Qué es un Moisés? Oílo. No, pues, es como una cesta. Es bueno, como una o sea, cestita literal. chiquita en donde metes al recién nacido para que se sienta como que está en el útero. Entonces es chiquitito y el espacio es reducido. ¿Cómo se llama? Y lo pones a la par. Sí, Pablo sí no lo es que porque es ser inquieto. O sea, yo tengo un video de él chiquito en la cuna y él parando así, ni podía, pero dijo, pues, se caía. Se tiraba a la cama porque estaba a la par, entonces durmió en la cama. Pero entonces teníamos un volado que era como, te lo voy a describir, Juan, era una almohada levantada para que él quedara como así. Entonces de repente nos dormíamos como un ajeo y de repente Pablo estaba por las patas ya. O sea, Y se lo bajaba. agarrábamos. Se bajaba, o sea, entonces sí da miedo eso. Y es cierto que no duermen, o sea, como papás no se duermen los primeros... No, porque despiertan a cada rato llorando, porque tienen hambre. O sea, la Geo se dormía, ella dormía y le ponía la chiche, y ella dormía y Pablo. O sea, y ahí. Miren, y saben una cosa. Préstame una, le decía yo a Pablo. ¡Ay, En la basura, en la basura. Ey, ¿saben una cosa Nunca se traumática? equivocó. Porque vos Sí. sabés. Por Dios, sí se equivocaba. Me agarraba las chiches. Le pones la chichita, y me gordo. me pellizcaba. Y yo, Ay. fuera de aquí, le decía, aquí no es, allá es. Pero era un bebé, o sea que 2 meses. Y sé sincero, ¿te levantabas vos o tu esposa cuando lloraba, lo despertaba y todo? Preguntárselo a la Geo, yo lo dormía más rápido que la Geo. De verdad. Sí, porque la Geo, pues sí, pobrecita. O sea, mira, primero la Geo se puso bien seca. Porque Pablo Porque se la daba chupó. lactancia, O ¿verdad? sea, sí, la Geo fue full chiches. Yo Y también. Pablo vivía en la chiche. Entonces la Geo entonces a las 2 de la mañana ya sabía que se iba a despertar y lo chineaba. Qué chulo el gordo Y así. haciendo eso. ¡Quisiéramos Sí, yo hubiera querido videos! verlo, fíjate, porque realmente yo no me los imagino a estos dos así. O sea, parece que yo lo conocía a este y en el set. Así. Entonces, y a Titi fue aquella niña toda dulce. ¿Cómo era, Juan? ¿Cómo que no había conociste? conocido. Varón. Vea. No había conocido a Rier todavía. Entonces, que me cuenten esas cosas, porque ustedes no lo crean, no lo habíamos hablado. No. Nunca habíamos hablado de la experiencia de ellos como papás, porque, bueno, para empezar, que, bueno, el gordo nunca me ha invitado a una piñata de su hijo. ¿Cómo no te Ya. invitaron? Yo la le he primera? Pero invitado bueno, a todas, Titi gracias. siempre me ha Sí, invitado. te invité a la primera, Juan. Va, Al a la bautizo primera, sí te después... invité cuando llegó el padre y que llevamos un payaso para adultos. Ah, es cierto. En el bautizo. Un payaso para adultos. Este Digo así. O sea, El claro, bendito sacramento y el me dio gordo. risa, pues, pero... Gordo. Pero dije, bueno, tenía que ser el gordo. Fiesta del gordo. Sí, era fiesta del gordo. Pero, a ver, entonces, y en tu caso, Titi, por ejemplo, ¿algún susto en esas noches que no dormías? No, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo tengo 2. Entonces, digamos que con Luna, no sé por qué, todo fue como que fue fluyendo a pesar de lo que ya les conté. Pero con Monse, a mí Monse se me ha caído tantas veces. O sea, Monse se cayó de la cama a los 5 meses. Lunita estaba con ella y yo fui al baño, literal, a hacer pipí. Le dije, mira a tu hermanita. Y Luna se puso a ver en el espejo. Y ¡plac! Y ¡pum! Sonó el... Mira, pero es que fue una cosa tan horrible. Yo me sentí tan mala mamá porque yo dije, esto jamás me pasó con Luna. ¿Sabes que esa parte creo yo que es choqueante?
creo yo que para mí fue bien difícil quedar embarazada después de 10 años. Fue como, yo no te puedo decir, en el caso de mi segundo embarazo, fue algo que yo estaba esperando. Amo a mi hija intensamente, sé que es y tenía que ser, pero en ese momento fue como, o sea, yo estaba haciendo yoga, estaba haciendo CrossFit. Y evidentemente también teniendo relaciones. Claro. Lo que pasa es que Activísima. hacía Una mujer activa. Es CrossFit, era. Pues, sí. Entonces, Sí, porque si no, no hubiera salido. claro, entonces, pero yo cuando quedé embarazada fue como, regresemos a que yo les dije, cuando Luna y yo me perdí en la maternidad. Entonces yo ahí ya había recuperado mi yo después de 10 años, ¿ves? Y entonces cuando quedó embarazada en Monse fue como, ¿y hoy qué voy a hacer? Las hormonas, yo no sé qué me pasó, pero pasé 3 meses solo llorando. Y el embarazo fue re fácil. O sea, fue súper fácil, casi no subí de peso. En la lactancia me puse súper flaca, bien chivo. Tenía cuántos años de no ser flaca. Y fue como, wow. Pero la lactancia, me disculpan, pero la lactancia para mí no fue linda. O sea, era un amor-odio por dar chiche. Era como que una noche era, ay, mi bebé, el templo sagrado, su lechita. Y al día siguiente era como, ya no quiero, ya no lo soporto. Quítenmela. O sea, de verdad llegué a un punto de tener ataques de pánico estando a dar chiche. No es que duele, vos. O sea, yo sé que duele. Más o sea, que los te niños duele, muerden la chicha. más que me dolía, era que podía pasar 1 hora pegada en el pezón. Es que eso, ajá. Así. ¿Y te desesperaba o qué? Desespera, o sea, te agarra una cosa como de, ay, es mi cuerpo, ¿sabes? Como, aquel cuánto y yo sé pasa, que hay mujer? gente que puede decir que es naturalizada esa niña. Le di 3 años, 3 meses, disculpen. Esa niña creció, se puso gorda y ganó peso por mí. O sea, yo cuando la veo es como, yo la hice. No, y lo que dice la tía es cierto. O sea, a los niños les encanta la chicha. O sea, cuando un Sí. niño prueba chicha, ahí puede estar es el vacío Al día de hoy. O sea, ella me desnuda y es como, mamá, ¿le puedo dar un besito? Y yo, dale, mi amor. Bueno, Pablo todavía le ve las chichas a la Geo. ¿Sí? Y- ¿Con amor, sí o no? Y como que se la quisiera besar. Sí. O sea, es un tema Es bien lindo, de es de bonito, amor. ajá, de amor, de que pues sí. Sí. Miren, otra cosa Su que yo primera me paila, hijo. Otra cosa que yo me pregunto, vea, así como soltero, y yo digo, ¿qué haría si un bebé está llorando, men? ¿Por qué? ¿Qué se les viene a la cabeza? Llamar al ¿Acaso 911? no les dio miedo que su hijo o su hija llorara y ustedes no supieran por qué? Sí. Ahora lo saben, pero en el momento, o sea, pónganse en los zapatos de cuando estaban en ese momento que para ustedes era nuevo el llanto de su baby. Entonces ustedes dijeron, se frustraron, ¿qué Sí. hicieron? Una semana, pues, nada más. A mí por lo menos una semana. O sea, yo en una semana ya sabía por qué lloraba. O sea, mientras respirara, no iba a morir. O sea, es que los bebés lloran, bueno, por lo menos Pablo lloraba por hambre. Y por hambre y por joder, o sea, porque él quería llorar. O sea, hay días que, mira, le compramos una babosada que lo mecía. De ahí le compramos un volado que lo templaba. Que vibraba. De ahí o sea, pero él lloraba. Entonces ya decía, no, ya, vos joder, ¿qué eres? Entonces, y pues sí, porque, o sea, Sí, es cierto. y de ahí le hacíamos pacha y la chiche comió. O sea, lo tocábamos a ver si tenía calentura, entonces joder. Pero eso lo aprendías a las 2 semanas. Después de las 2 semanas ya no te da miedo porque lloran. Lo que sí te da miedo es lo que llora a ti, que se te caigan. Ay, se me O sea, cae. eso sí es bien peligroso porque como el Sí. bicho anda ahí queriéndose matar siempre. Sí, o sea, literal. eso sí es bien yuca. Pero de ahí, Yo ¿En creo, tu caso, en lo sí. del llanto? Vaya, a mí mi mamá siempre me ha ayudado con mis hijos, o sea, Eso con es lo las bueno. 2 hijas me ayudó recién nacidas. Entonces era bien chivo porque mi mamá estaba en la casa. Con Luna pidió 15 días porque todavía trabajaba y ella la cuidó. Entonces yo recuerdo, o sea, le estoy hablando de hace casi 15 años, que mi mamá hubo un día que se tuvo que ir a trabajar, pues y me tocaba a mí. Esos 15 días enteros yo no había sido, digamos, mamá al completo, porque mi mamá me estaba cuidando a la muchachita, me cuidaba a mí, me hacía mi platito de comida y atol. Pero el día 16, en que mi mamá se fue a trabajar y yo tuve que bañar a Luna, ahí palidecí, dije, esto es la maternidad. O sea, era una ranita, porque era chiquitita. Pesaba 5 libras, 3 onzas. Entonces te imaginas yo, y Luna no quería bañarse conmigo, quería a mi mamá. Nunca había llorado y conmigo lloró. Entonces para mí en ese momento fue como, mami, por favor, pedí 15 días más en tu
No, y las niñas es un poco más delicado. O sea, yo no he tenido hijas. Yo siento que las niñas son mayoronas. Sí, no, y también todas sus partes genitales. Un varón, pues. Bueno, yo no le curé a mis hijas el ombligo. Lo vos. pulís ahí, mira. No, mi mamá le curó el ombligo a Luna y César le curó el ombligo a Monse. Yo dije, esos volados de doctor y de enfermera, yo no los tengo. Yo curé a la geo. Yo ¿sabes? soy mamá. Yo curé. Sí, la geo yo la curaba. Pajero. Te lo juro, o sea. Curaste a tu esposa. Lo que pasa es que la geo no fue Qué parto, no fue cesárea, fue natural. ¿Ok? Fue vaginal. Ajá, fue vaginal. Entonces hay un corte que se hace La pequeño. episiotomía. Ajá, el nieva. Así que, entonces yo El le... nervio. Porque nunca fuiste doctor. Entonces la cosa es que yo, o sea, la curaba. Sí. La curaba, así, o sea, la geo le dolía bastante, pero Qué chistoso esto, vos. sí, Yo me estoy acordando de mi caso y bien, me lo tocaba. voy a decir, ¿verdad? A mí me curó en mi primer parto el papá de mi hija y en mi segundo mi mamá. A mí con César, les voy a confesar, me dio muchísima pena. O sea, como que yo me sentía demasiado vulnerable para que él me viera así. O sea, era como, no quiero que me vea cosida de la cosita. Ay, Dios. Pero fue la cosita. No, o sea, de abajo. No, yo dije mi Pero mamá. fue natural. Los dos. Ah, pues sí. Los dos. Entonces yo era como, no. César no verá eso. Sí, y me acuerdo cuando parí y salí con el pañal. Como un gran pañal. Y yo, no me veas, por favor, no me veas. No, mira, es yuca, Ya Juan. vamos a hablar de eso, ya vamos a hablar de eso. A ver, guárdenmelo por ahí. Pero, por ejemplo, voy a usar la palabra que dice el gordo. ¿Cuál ha sido la mayor tontería que han hecho como papás primerizos? Vaya, yo le hablé al doctor porque yo estaba besando a Paulo, chiquito, recién nacido, y lo besé aquí. La mollera. Y sentí aguado. Güey, y vos Y yo, dijiste que... hijo de puya, dije, yo le quebré y le hablé al doctor. Al doctor Darío, le mandó un saludo al doctor Darío Ayala, que es mi doctor. Y le dije, doc, fíjese que besé a Paulo y yo siento que lo destripé. No. ¡Ay, no! Doc, yo siento que Eso es muy gordo. Espérate. Eso es muy gordo. Doctor, y esto es Eso es verídico. muy digno de vos. Sí, gordo, lo Doctor, destripé. y yo siento que cuando lo besé, siento que lo aplasté. No, Armando, no Yo te y Bam preocupes. Bam, diste, vos. No te preocupes. Al doctor le he hablado. Mira, una vez la geo me dijo, ya ven. Espérate, termina primero esa. Vaya, O sea, espérate. La mayor tontería Es que eso. has hecho como papá primerizo es que le estabas dando besitos en la cabecita a tu hijo. Ajá. Y entonces Sentí aguado. sentiste aguadito aquí. y yo sentí que lo había aplastado. Ay, O sea que estaba muy aguado. Yo dije, hijo de puya, le toqué el cerebro, dije. Entonces, pero después el doctor me dijo, no te preocupes, me dijo, Se tranquilo. llama Fontanela. Ajá, eso es aguadito, pero no creas que es aguado agua, pues, o sea, no te Se preocupes. cierra. Y de ahí la primera vez que la geo me dijo, cuida a Paulo, se me cayó y un gran chindondo aquí. O sea, la primera vez que la geo me dijo, ya ven, voy al súper, cuidarlo, sí, lo voy a cuidar. Y me le quedé viendo y así enfrente, Juan, se me cayó así en la pared, así. Ay, no. Y así el chichote. Y yo, no, no, ¿cómo se lo destripas? Nada. Y llegó la geo y, puya, geo, fíjate que se fue de frente y se cayó. Pero ahí está todavía, ¿no? Ahí está. ahí está. Ah, no, mis dos tonterías. Batería Duracell. Sí. A ver, Titi, ¿cuál ha sido la mayor tontería? Dios mío. Si hablamos de cosas así como por lo que dice el gordo, yo recuerdo que hubo una vez que fuimos a un festival y en el festival, Luna tenía quizás como un año, un mes por ahí. Y entonces en el festival habían unas pintacaritas. Y yo dije, bueno, que se lo hagan. Yo ya sabía que la niña tenía un tema de alergias, pero yo como mamá primeriza, yo no sabía que las alergias de la pancita tenían que ver con lo respiratorio y con la piel. Todo es una cadena, ahora lo sé. Dios mío. Y entonces le hicieron un gran gato en la cara. 5 minutos después, la niña estaba hinchada. Y fuimos a parar al hospital y le tuvieron que poner medicamento en vena porque Luna es alérgica a esos materiales. ¿Así? Y entonces nunca más le volvimos a hacer un pintacarita, claro está. Pero, o sea, llevó hospitalización, imagínate. Sí, no, o sea. Y de verdad, ahora te digo, Monse también es alérgica y ahora es como que cero gluten, cero caseína y no sé qué, y ahora ya sé. Y entonces ella, las cositas de pintacarita van en la mano.
Es la Y experiencia. fíjate que la gente cree que los papás somos delicados o somos maestros, pero no. No. O sea, lo que pasa es que los bichos salen con una sorpresa. No, y ¿no? además que bien caro vos. Y es que cabal, es caro o sea, se te puede empalmar, vos, o sea, por una tontería. A mí ¿no? me sorprende que vos de verdad No, a mí hayas sí. logrado ser papá. No, a mí sí, si hay algo que me da miedo es eso, o sea, perder a Paulo. O sea, entonces yo Ay, mejor no lo expongo. cállate. No, Sí. qué feo. No, que por es. eso, o sea, yo no lo expongo. Yo, de hecho, piscina, estoy ahí, viéndolo así, literal. ¿Saben una cosa O sea, que sí, pasó? ve. Ahorita que decís piscina, de verdad te puede pasar una cosa de la nada. Estamos en la piscina la vez pasada con Monse, yo la tenía chineada, y un papá y una familia estaba sentada en unas mesas. Estamos en un hotel y era un desayuno. Los papás estaban desayunando y en cuestión de segundos, el bebé de 3 años se lanzó a la piscina, o sea, pero se lanzó. Mira, el papá salió corriendo a quitarse los zapatos, pero yo estaba en la piscina y alcancé a agarrar al bebé en el aire con mi bebé en el brazo. Y el señor empezó a decirme, gracias, gracias, porque en todo lo que él se tiraba a la piscina, el bebé ya se había hundido. Y lo Sí, pero yo no alcancé a me quito los agarrar. zapatos, pues yo me tiro con todos los Alcanz- zapatos. Sí, pero yo creo que en ese momento, no sé, todos reaccionamos cada quien reacciona diferente. diferente. Mira, yo solo dije, Dorsos. qué increíble. O sea, de verdad que en cualquier momento, si no estás, y ellos estaban pendientes, porque estaban enfrente, literalmente, pero ¿cómo te vas a imaginar que el niño kamikaze vos iba a tirar? Es que tenés que pensar de lo peor de los niños. Ey, siempre. miren, y les enseñaron a cambiarlos, lo buscaron en Google, sean sinceros. ¿O cómo fue? Yo quiero saber, gordo. No, yo sí lo cambiaba, o sea. a Pero mí- ¿cómo Pero ¿cómo aprendiste? aprendiste? Lo buscaste en Google. No, mira. Buscaste un tutorial, va. Fueron mira, a clases Te voy a prenatales. decir la verdad, yo no soy tan asqueroso con lo del 2. Y de hecho hasta me daba risa como, mira, todo puta. Yo le decía, uy, a Pablo, si te pelaste, hijo. Entonces siempre los bebés están llenos de pupú todas las nalgas. O sea, Sí, se o les sea, sale, les es como, rebalsa. como que fuera un licuado, así. Como que fuera una olla de frijol. Entonces yo, Ya entendimos, gordo. yo te voy a decir la verdad, yo lo bañaba. ¿Ah, vos lo bañabas? Sí, yo agarraba, va a venir, Pablo. Manguerazo. Al principio, como él estaba no era tan chiquitón, en el lavamanos. Así en el lavamanos lo agarraba y lo cambiaba. O sea, yo no andaba que wipes, nada. Yo lo bañaba, el hijo puya. Porque yo soy así, yo voy al baño y me baño. O sea, no me limpio porque no me gusta. ¿verdad? Ahí ¡Iu! le echarás un rollo entero. No, o sea, me quito el exceso de, Juan, me quito el exceso de frijoles y de ahí, y de ahí me baño. Sí, Pero- porque si no te bañas sin limpiarte, todas las manos le sí, pasan a la... pues popis. sí, todo el revuelto. Pero sí, Pablo sí, cabal, le quitaba un poquito y después lo bañaba. De hecho, todavía, Pablo ya puede limpiarse todo, pero se deja un poquito todavía. Acuérdate que los niños no aprenden rápido. Y yo, vaya, Pablo, venga para acá a bañarlo. Pum, pum, lo bañamos. Yo fui a clases, vos. Yo fui a clases ¡Ah! prenatales. A clases de cómo limpiar. No, Fui a clases prenatales de todo. De cómo se cuida un bebé. Nos dieron un bebé robot. Ajá. Esta pero es clase. que vos Sí. tenías visto No. un bebé robot. Sí. ¿Y cómo le hacía? Nada, era un bebé que lloraba. Y Ahí después orinaba. les voy a contar con quién fui. Pero ajá, sí fui. ¿Qué? Sí, fui a Prepare Baby. Fuiste Con la a primera clases. dama. Ah, Sí. Wow. Estaba en un reportaje de buena onda en algún momento. Sí, fue un reportaje, fui, vieron la clase, cómo se hacía. Yo creo que también, no quiero generalizar, pero casi que todas las mujeres ensayamos con nuestros muñequitos. Mis hijas chiquitillas jugaban de tienes ser razón, mamás tiene lógica. y iba a poner pañal y ta. Entonces eso se te da natural. Pero la verdad es que yo caía en caos cuando mi mamá no estaba, la verdad. mira, y yo usaba pañales, Juan. Yo, obviamente, ¿De tela o pañales eso te iba a desechables? decir. Se van a poner ahí en drama. Pero miren, yo les voy a decir algo. Mi mamá se enojó conmigo varios tiempos porque mi mamá quiso opinar mucho en mi paternidad y maternidad de la Geo. Pero yo sí aceptaba los consejos de mi mamá porque tampoco es como era ogro y odioso. Me ibas a decir no. Pero mi mamá era de, niña tiene que usar pañales para lavar. Mamá, ¿cómo está lavando pañales con caca? O sea, no. Ya en el 2020, la madre que había nacido Pablo, ya existían los pañales que si el niño hace el 2 y pipí, lo botás. Pues, o sea, Desechable, ajá. pero, o sea, estar con el niño solo porque en el 1986
mi mamá me ponía una pavada con unos ganchos que me pullaban aquí, porque me pullaban. A ver, ay, entonces, ya no. O sea, en el 2020, ya con la pandemia y toda la onda que Sí. estábamos viviendo, estar con un pañal Mira, chuco. yo me acuerdo que una vez le di urticaria a Luna porque ya les dije que era bien, o sea, todo le daba alergia. Y me acuerdo que mi mamá dijo, la vamos a espolvorear de maicena. No, Y ahí te la veía en el corral, espolvoreada. Eso les iba a preguntar. ¿Tuvieron algún contraste? Bueno, evidentemente sí. ¿Cómo se sintieron con que las abuelas querían ayudarles en esta labor, pero también ustedes era como, sí, que chivo que me ayude, pero no mucho? O sea, ¿cómo manejaron eso? En mi caso, porque soy la hija y, o sea, siento que es diferente cuando es así, sí, porque vos sí tenías... cruzado. Yo creo que tenía un poco más de Sí. poder en vos. Ajá, ajá, cabal. Mi mamá sí tenía poder, pero no tanto porque, o sea, al final tenía más poder la mamá de ella, pues. Exacto. Sí, ya me entendió el gol, pero me expliqué. No, Sí. Quizás yo no entiendo porque no soy papá. va, es así, mira. Cuando tu mamá, o sea, vos parís, o sea, la mujer pare y está su mamá, o tiene bebés, pues, y está su mamá, normalmente uno como hija escucha a su mamá. Quiere hacer lo que su O mamá sea, tú dice. sentís que la mamá que tiene una hija, entonces siente como más fácil meterse en ese tema. Tiene Sí, un poco Ah, más que, de por poder. ejemplo, que se que metieran, el digamos, con gordo. el gordo. Ajá, sí, porque ahí quizás tenía más participación La la mamá de mamá la de Geo. Geo. O sea, mi mamá sí opinaba, vaya, pero mi mamá, vaya, yo dejé de complicarme cuando una vez mi mamá le dijo a la Geo que la llevara a donde un ginecólogo, donde un pediatra. Mi pediatra, vaya. Ya te imaginas, el señor ya, no estoy diciendo que sea un mal pediatra, solo que tenía otra escuela de pediatra. Entonces ve a Pablo y lo primero que hace es, lo limpia así, flac, y le saca un poco de sangre del pilín. Porque quizás le hizo un poco fuerte y la Geo se escandalizó. O sea, fue como, ¡ah! Le sacó sangre a mi hijo. O sea, Claro. y que se cae, muere. Sí. Entonces yo desde ese momento dije, yo aquí ya no meto las manos. O sea, que ella tome la decisión porque al final solo las mamás entienden el dolor de sus hijos. Exacto, exacto. O sea, mi mamá me crió a mí. Y Dios claro, mío, qué madurez. no, es Sí, que yo estoy anonadado con el gordo. Estoy en ahora. shock. Es una faceta del gordo que yo no conocía. no, pero es que también, Juan, para no meterte en problemas, porque la relación se puede meter en problemas si vos dejas que mucha gente opine. Exacto. O sea, si vos dejas que toda la mar opine y con los hijos empieza el desmadre. O sea, Sí. que ¿cómo lo vas a vestir para el 24? De verdad, Juan, pareciera alguna Hasta cosa, eso. pareciera una cosa tonta, idiota. Pero cierto. Pero es cierto que quién va a tener al niño más tiempo voy a el decir 24. O sea, todas esas cosas pasan, Juan. Yo siento Te que a lo mí juro. lo primero que hicieron de criticarme fue por qué quiere tener a sus hijas en un privado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no sufre con el dolor de su alma. Si todas las mujeres del linaje lo han hecho. Yo, ¿por qué? Yo quiero ahorrar tal cosa o él se va a encargar. Él. Él. Él se va a encargar. Bueno, Él. pero El lo que les hombre. quiero decir es que, pues, al final todo es colaborativo, amigos. Pero lo que les quiero decir es que sí te vas a sentir juzgada. Yo, en mi caso, con la compañía de mi mamá, yo estoy agradecida nada más. Yo solo tengo agradecimiento porque sí siento que para mí ese tiempo es un tiempo como de limbo. Como que no me encuentro. Entonces mi mamá se encarga de mí como su hija, que nadie se preocupa por la mujer que acaba de tener bebés, sino que solo tu mamá. Solo tu mamá sabe que vos querés algo calientito porque has pasado dando chiche toda la noche. Solo tu mamá sabe que estás triste, que se te han bajado los estrógenos, no sé qué. Y entonces, para mí fue compañía. En el tema de la educación, te puedo decir que ahora en la adolescencia es yuca. Porque ahí sí, como que mi forma de ver la educación de un adolescente es completamente diferente a la de mi mamá. Es que hay etapas, Juan, vaya, porque vaya, yo sí tuve un problema, porque sí es un problema, la verdad, porque la Geo no tenía a su mamá aquí. De hecho, no la tiene aquí. La mamá de ella vivía afuera. Entonces, vas pasando como etapas de cuando va el niño. Para mí son etapas, de 1 a 3 años una etapa.
De 3 a 6 es otra y ahorita que ya vamos a entrar a la otra, ya van 7 años, que ya empieza el bicho a ser más loco todavía. Pero esas etapas la Geo las vivió con tías y de repente ahí sí ya pueden opinar primas y hermanas. O sea, ya opina mi hermana, ya opina, ahí sí opina mi mamá, ahí sí opina primas de la Geo, tías de la Geo y la mamá. Pero al principio, de lo 1 a 3, es bien íntimo. O sea, Sí. es bien de la mamá de la mamá de la mamá. O sea, Él se fue. sí, fue. pero sí es bien íntimo. Entonces, incluso te lo voy a decir así, Juan. El papá es muy poco lo que puedo opinar también. Y no son un mal padre, pero la relación del papá con el niño es diferente. Es más de papá. Vaya, Pablo es bien conmigo. O sea, Pablo duerme conmigo, me besa, me abraza. Sabe que hay un papá ahí. Pero la relación de Pablo con la mamá es más íntima, más. Entonces, por etapas. Ahora quizás ya no es tan mamá, ya es más mamá de papá, tías, primos, pero así tenés que ir aprendiendo. Al principio no lo sabes. Al principio todo el mundo quiere opinar y vos querés que todo el mundo opine porque como tenés miedo, quieres saber Cabal, no sabes. y la regas. Ok. Te podés en el niño. Entonces, Mira, amigo, de todas formas nos vamos a en los hijos. claro, sí, pues sí, pero al principio Yo, tenés que tratar de... ¿sabes una cosa? Yo creo que llegué a los 11 años viendo la maternidad como esta cosa ideal y yo voy a hacer todo en orden y yo no la voy a regar. Y la vida te abre los ojos. Como sea, siendo protector, la vas a regar. Siendo desprotector, la vas a regar. Siendo lo que querrás ser, siempre vamos a dejar mancha, porque somos humanos. Entonces ya ahora es como que, bueno, yo ya estoy haciendo lo que puedo, las amo con toda mi vida y siempre voy a estar aquí. Cometan errores o no y lo que sea, pero no es nada perfecto. Bueno, yo realmente, chicos, quiero decirles de que... ¿Estás impresionado? Yo Estoy sé. impresionado, sí. Tranquilo, Juan, todo va a estar Sí, de verdad estoy impresionado. Es que estoy impresionado porque yo no había dimensionado esta etapa en la vida de ustedes. O sea, obviamente conozco a sus hijos y los he visto crecer y todo. Pero nunca, de verdad nunca, en serio, nunca nos habíamos sentado a hablar de lo que hemos hablado hoy. De cómo enfrentaron, pues ustedes, todo el tema de ser papás por primera vez. Y de verdad que mis respetos, yo no pensaba que vos, gordo, fueras capaz, y eso te lo digo bien en serio, de ser Con papá. amor para ti. No, en serio, es que el gordo ha sido tan fregón que yo que me imaginé que de verdad lo iba a ver en su etapa de papá. Qué bonito. O sea, yo hubiera sido, pero lo último que me hubiera imaginado del gordo, y lo hace bien, y lo ha hecho súper bien. Entonces es bien bonito ver eso. A Titi sí la visualicé en ese tema porque ella de verdad que ha vivido a plenitud su maternidad, le fascina el tema y todo. Entonces, ha sido bien bonito descubrir ese capítulo, así que gracias, chicos, de verdad por, Y un día por compartirlo. Y un día les voy a contar lo yuca de ser papá con un hijo autista. Cuando de repente te dicen en el colegio que lo tenés que sacar. Y te enfrentas a dónde pongo a mi hijo. Pero eso lo dejamos en otro capítulo. Wow, wow. Definitivamente es otra etapa, chicos. Es bien diferente. Hay más cositas que hemos vivido en todos estos años, pero más buena onda también. Así que nos vemos. Cualquier cosa, no olviden, @titilazo, @gordosabor y @jcaturcios. Y nos vemos en las redes. Cuídense. Chao. Y no olviden dejar sus comentarios. ¿Cómo le fue como papás y mamás?